Bienvenidos todos a la Escuela Diocesana de Oración, número 159. El señor arzobispo hoy en su enseñanza nos hablará sobre la oración de Nehemías. Es la oración en la que pide perdón a Dios por los pecados del pueblo y además le pide que acierte para pedir su liberación al rey. En resumen, este texto puede quedar así. Puntos más importantes de la oración de Nehemías. Primero, reconocimiento del carácter de Dios. Y dije: oh Señor Dios del cielo, Dios grande y terrible, que guardas la alianza y la fidelidad con los que te aman y observan tus mandamientos. Nehemías alaba a Dios como grande, temible y fiel a su alianza con los que le aman y cumplen sus mandamientos. Segundo, súplica atenta. Estén tus oídos atentos y abiertos tus ojos para escuchar la plegaria de tu siervo, y que yo proclamo ahora ante ti día y noche. Pide a Dios que escuche su oración día y noche por los israelitas, reconociendo su constante intercesión. 3. Confesión de sus pecados. Hemos obrado muy perversamente contra ti y no hemos guardado los mandamientos, las leyes y los preceptos que tú habías dado a Moisés tu siervo. Nehemías admite que Israel ha pecado gravemente contra Dios, incluyendo su propia familia. 4. Memoria de la promesa divina. Por favor, recuerda la palabra que diste a Moisés tu siervo. Si sois infieles, os dispersaré entre las naciones, pero si os convertís a mí y guardáis mis mandamientos y los cumplís, aunque vuestros desterrados estuvieran en el extremo de los cielos, los recogeré de allí y los conduciré de nuevo al lugar que he escogido para morada de mi nombre. Recuerda Nehemías la advertencia y la promesa de Dios, el exilio por desobediencia, pero también la restauración si hay conversión. Y 5, reconocimiento del pueblo como redimido por Dios. Estos son tus siervos y este es tu pueblo a quienes has redimido con tu gran poder y tu fuerte brazo. Reconoce Nehemías a los israelitas como el pueblo que Dios rescató con poder y fuerza. Termina pidiendo a Dios le conceda éxito al presentarse ante el rey, ya que él es su copero. En resumen, Nehemías eleva una oración sincera a Dios, reconociendo su grandeza, fidelidad y justicia. Confiesa los pecados del pueblo de Israel, incluyendo los suyos y los de su familia, y recuerda las promesas divinas. Si el pueblo se arrepiente, Dios lo reunirá finalmente. Nehemías pide que Dios escuche su súplica y le conceda favor ante el rey, ya que se dispone a actuar. Escuchemos ahora la explicación que nos da don Rubén, el profesor de Sagrada Escritura. En esta semana nos acompaña otro personaje del Antiguo Testamento, en este caso Nehemías. Estamos, como la semana pasada, en el posesilio, pero cambiamos totalmente de contexto. Ya no tiene nada que ver Babilonia, estamos en pleno dominio persa y de los medos. Y Ciro, con el que comienza este gran imperio, tiene la feliz idea de devolver a todos los exiliados a su casa. Y les permite que cada uno adoren a su Dios en su templo, en su lengua y con sus rituales. Obviamente, el pueblo de Israel entiende este acontecimiento, que incluso arqueológicamente nos ha llegado en lo que conocemos como el cilindro de Ciro, o el famoso edicto de Ciro, lo ven como una gracia de Dios, que les deja volver a casa, que de alguna manera ha apaciguado o ha calmado ya la ira de su enfado por la idolatría y por la infidelidad del pueblo y les permite volver a casa. Este regreso sucede por oleadas. La primera, con personajes como Zorobabel, Sebastar, ¿no? Consiguen reconstruir el templo. Sin embargo, tal vez los dos personajes que más reconstruyen, no solo externamente,
sino internamente a este pueblo roto por el exilio, son Esdras y Nehemías. Pues de uno de estos dos, el gobernador Nehemías, es del que vamos a hablar en esta tarde. Mirad, sabéis que me gusta comenzar por el significado del nombre. Y es que Nehemías nos está dando ya una clave de cómo los israelitas vivieron este regreso a casa. Nehemías significa el Señor consuela. Y es que este es el mayor consuelo, poder volver a casa y alabar a Dios como se merece. El ministerio de Nehemías, cuando llega a Jerusalén y ve que la obra es dura, porque hay oposiciones de los pueblos que se habían hecho con el terreno y la muralla estaba sin hacer, entonces había mucho trabajo por hacer, lo primero que hace es rezar. Nehemías nos enseña que la oración es lo que nos dispone para la acción. Y esta oración lo que hace, como hemos escuchado, es especialmente pedir perdón. Porque para capacitarnos a recibir el consuelo de Dios, primero hemos de reconocer y de confesar que muchas veces no hemos estado a la altura y no le hemos sido fieles. A medida que esta obra de reconstrucción se va llevando a cabo, Nehemías consigue cerrar la muralla de tal manera que el pueblo de Israel vuelve a tener una cierta seguridad y los ataques de los enemigos ya son más fácil de subsanar. Pero fijaos que esta reconstrucción llevó una entrega de la gente muy generosa, porque tenían, comúnmente se dice, en una mano la lanza para defenderse y en la otra el azadón para reconstruir y para tener sustento. Cuando ya está reconstruida la muralla, junto con Esdras, ahora lo que trata es de reconstruir el corazón. Y vuelven a proclamar en voz alta en su tierra la Torá, la ley de Dios. Cuando el pueblo escucha la Torá entera, llora de alegría. Y ahí surge como un lema que también nos ayudará a entender la oración de Nehemías. La alegría del Señor es nuestra fuerza. De hecho, fijaos, es importante que esta frase ha pasado a la liturgia. Buscar el agrado de Dios. La oración es lo que nos permite descubrir qué es lo que agrada a Dios. Y eso luego reproducirlo y hacerlo en nuestra vida. Por tanto, la oración es un arma increíble, porque nos permite conocer, entrar en los deseos y en los sentimientos del corazón de Dios y descubrir qué le hace alegre. Y cuando uno descubre que su vida está satisfaciendo a Dios y le está haciendo alegre, entonces uno se fortifica. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Hay un último episodio en el que volvemos a encontrar a Nehemías rezando. Obviamente era un personaje muy importante en la corte del emperador. Era el copero mayor del reino, que era el encargado de ver si la copa estaba envenenada o no. Es decir, es el que mantenía en vida al emperador. Y le manda a llamar. Oye, que ya te has ido a ayudar a tus paisanos, ya eso lo tienes un poco en orden, vuelve a casa que yo te echo de menos, que te necesito. Y estando otra vez en la corte, es reclamado por los de Jerusalén. ¿Por qué? Porque pronto se habían corrompido. Entonces llega a cantarles la 40. Y es que este es el tercer efecto de la oración, la conversión, una conversión permanente. La oración nos permite estar alerta para no acostumbrarnos o no acomodarnos, sino que nuestra vida sea en todo fiel al Señor y estar siempre en esa continua actitud de conversión. Pues aprendamos de la oración de Nehemías a rezar antes de hacer y que sea la oración la fuerza de nuestro actuar, que encontremos en la oración esa intimidad con el Señor, de descubrir qué es lo que le alegra para que nuestra vida sea del agrado y del gusto del Señor. Y finalmente, que la oración sea ese impulso y que nos mueva a una continua y permanente conversión. Todo lo que pretendemos en nuestra escuela diocesana de oración, que llevamos tantísimos años y que, si Dios quiere, esperamos todavía que dé de sí muchos más años, porque tenemos que rezar con los salmos, que será el próximo año, con el Nuevo Testamento, en fin, con muchísimas realidades que vamos viendo con el único objetivo de aprender a orar orando.
es el ejemplo tan sencillo que ponía San Juan Bosco cuando le decían: ¿y cómo aprenden a nadar tus chicos? ¿Cómo aprenden a nadar tus chicos? Dice: pues yo muy sencillo, les tiro al agua. Mientras que no nos tiremos al agua de la vida de oración, probablemente nunca sabremos orar, nunca descubriremos lo que significa orar. Por eso, el objetivo de nuestra Escuela Diocesana de Oración, sábado tras sábado, es aprender a orar orando. Y estamos este año con los grandes maestros de oración del Antiguo Testamento. Hoy nos toca el profeta Nehemías, que ya se ha comentado por parte del delegado de espiritualidad, por parte también del biblista, haciendo un ejemplo y una especie de síntesis del profeta Nehemías en el capítulo 1, y yo voy a tratar más o menos de explicar esta realidad tan hermosa que es lo que significa orar con una personalidad tan grande como es el profeta Nehemías. Para eso, vuelvo a repetir, tenéis que leer el capítulo 1 que se nos recomienda. Sobre todo cuando van a aparecer 3 claves de este gran profeta. Primero, no se puede orar partiendo de nuestras mentiras, ni se puede orar si no partimos de nuestra vida, de nuestra realidad. ¿De qué parte Nehemías para orar? Pues Nehemías tiene mucha relación con el rey, tiene que hablarle al rey, tiene que denunciar muchas cosas, pero él parte del pecado del pueblo, del pecado de Israel y su propio pecado. Esto es importantísimo porque el peligro que tenemos en la oración, recordemos el texto del fariseo cuando va a orar al templo, que mientras que el publicano humildemente se golpeaba el pecho y humildemente pues partía de su propia realidad de pecador, y por eso conmovió el corazón de Dios, sin embargo, el fariseo lo que le va a contar a Dios es lo bueno que es él. Esa es oración. Y por lo tanto lo malo que son los demás, claro. Yo no soy como ese, que es un adúltero, yo no soy como ese, que tal, yo no soy como ese. Pero claro, primero está juzgando al hermano sin piedad. Está juzgando al hermano sin piedad, porque tú qué sabes si es adúltero, si no lo paga el diezmo, tú qué sabes. Pero mira al otro para juzgarlo sin piedad. Por lo tanto no se justifica, porque no tiene un corazón bueno. Por eso Nehemías parte de una realidad. Él no ora porque vosotros, sino ora con la palabra porque nosotros. Y se mete él. También él es pecador. También él es una persona que deja muchas veces que desear. También él no es fiel a los proyectos de su corazón, como también le pasa, por supuesto, al pueblo. Él vive una situación tremenda, vive una situación de una Jerusalén con muchos problemas, los israelitas lo están pasando muy mal, está pasando un momento de mucha dificultad, pero como nuestra oración tiene que partir de lo que somos. Tiene de partir de lo que vivimos. Hemos dicho muchas veces que toda oración cristiana comienza con una presencia. La presencia de que Jesús está aquí presente en la Eucaristía. Yo sé, Señor, que tú estás presente. Yo le miro y Él me mira. Mirar como Él te mira, que decía Santa Teresa de Jesús, que es la oración. Toda oración cristiana se inicia con una presencia. Segundo, se vive en una presencia, porque uno llega a vivir en la presencia de Dios, y por último se culmina en una presencia. Eso que clásicamente se llama en la dirección espiritual, vive en la presencia de Dios, en la calle, en tu familia, en tu descanso, en la diversión, en todo lo que tú vivas, en tu trabajo, vive en esa presencia de Dios. Nehemías es un hombre humilde a la hora de orar. Parte de la realidad del pueblo que él trata de animar y de ayudar en sus momentos difíciles y complicados. Pero él ora siempre desde identificación con el pueblo de Dios. Se siente identificado con su pueblo. Nunca oréis diciendo vosotros. Orad siempre diciendo nosotros. Nosotros somos pecadores, nosotros no amamos al Señor como deberíamos, nosotros no somos fieles a los proyectos de su corazón, nosotros, que es un poco
el ejercicio que va a hacer nuestra Iglesia diocesana con el Sínodo diocesano, el primero del siglo XXI. ¿Qué está haciendo nuestra Iglesia que camina en Toledo? Un ejercicio de humildad para partir de esa propia realidad como parte Nehemías. Es decir, parte de que dejamos todos mucho que desear, pero esto no para hundirnos, tampoco para pasarnos la oración como hace el fariseo, contándole a Dios todos los derechos que tiene delante de Dios y lo malo que son todos los demás. Qué malos son todos los demás, qué malo está el mundo, qué malo está todo el mundo, qué malo está mi cuñada, qué malo está mi tía, qué malo está mi marido, qué malo es mi hermana, qué mala es mi cuñada, qué malo es mi cuñado. Usted no puede pasarse la oración, usted tendrá que hacer un ejercicio, y eso es la oración, un ejercicio de profunda humildad, un ejercicio de partir de lo que soy y de lo que somos, y un ponerse delante de Dios, que lo que más conmueve su corazón es cuando cada uno de nosotros nos presentamos sin caretas, nos presentamos delante de Dios con la desnudez de nuestra vida, con nuestras miserias que no podemos ocultarles al Señor, pero también sabiendo que somos amados. Yo pongo siempre el ejemplo de una madre que aunque tenga que limpiar 7 veces a su niño pequeño quitándole el pañal, no lo tira por la ventana, porque aunque su niño está sucio, es su hijo, el hijo del alma, y sabe que forma parte de nuestra vida a veces ese pecado y esa suciedad, pero ella la limpia con cariño y con afecto, aunque sepa que dentro de 2 horas vuelve a estar sucio el niño. Eso es un poco lo que es nuestra experiencia profunda de Dios, partiendo desde esa realidad. Segundo, Nehemías, y esto es importante también, una vez que parte de una realidad, se hace en intercesor por su pueblo. Pide por su pueblo, clama por su pueblo, grita por su pueblo, grita por la gente. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz, dice un salmo. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes respeto. ¿Cómo se sitúa Nehemías delante de Dios? Como un intercesor, como un grito en la noche, como un pedir misericordia para su pueblo y para él. Lo cual significa que Nehemías se convierte en un cantor de la misericordia de Dios para mirar a su pueblo con entrañas de misericordia. Eso ha sido lo que han hecho los santos. Los santos es lo que hacían, ¿no? Ellos, fijaros que desde la oración que hemos hecho, por ejemplo, ¿os acordáis cuando veíamos a Moisés orando por su pueblo? Que llega a tener una oración que le pone a Dios contra la pared. O conviertes a mi pueblo, le cambias, o bórrame del libro de la vida. No quiero saber nada contigo si tú no tienes cuenta y tú no estás con mi pueblo. Claro, qué valentía, ¿no? Pero él se convierte en un mediador de esa oración, como lo debemos convertir nosotros. En vez de mirar este mundo y esta realidad y esta sociedad que no nos gusta por muchas cosas, una sociedad plagada de guerras, de conflictos, de que está todo el mundo a por el poder, el dinero, el éxito, que son las tentaciones siempre de la mundanidad. Es verdad que no nos gustan, pero es verdad también que en este mundo hay mucha santidad. Hay mucha santidad. Cuando estos días enterrábamos a Uceta, a Juan Manuel Uceta, este sacerdote, el cual llevaba unos años ya con su enfermedad, y un hombre que ha muerto realmente como un santo, en olor de santidad, un sacerdote verdaderamente que muere joven, preparadísimo. Yo le acompaño en muchísimos momentos de su vida, ¿no? El que me contaba a mí cómo quería ser, cómo quería que fuese su velatorio, que pedía qué iba a hacer, cómo se quería ir al cielo a pedir por todos y cada uno de nosotros, de toda la gente que llevaba en el corazón. Y el que me regaló un corazón de Jesús preciosísimo que tenía en su casa, corazón de Jesús eucarístico, y me dijo: te lo regalo a ti, pero no se lo regales a nadie, que sé que tú regalas todo, no se lo regales a nadie. Y me dijo lo que iba a poner, que le he puesto ya en mi capilla, el corazón de Jesús. Rezo por la santidad de todos los sacerdotes y para que el Señor nos conceda muchas y santas vocaciones en nuestros seminarios mayor y menor, para que tengamos muchos santos sacerdotes. Hay mucha santidad en el mundo, sin lugar a dudas,
mucho sacerdote santo, mucho laico santo, mucha consagrada religioso, mucha persona en los monasterios que vive el transparente rostro de la misericordia de Dios con santidad y lo vive de una manera tan preciosa. Segundo, entonces, ¿qué se convierte Nehemías en su oración? Un grito por su pueblo. Se hace, como podíamos decir, intercesor con su vida. Vive esa experiencia de saber que son sus hermanos, y que a ellos también le afecta una Jerusalén destruida, con problemas, un pueblo, como dice alguna vez alguna oración del Antiguo Testamento, vagan sin sentido por el país, tanto los sacerdotes, los profetas, dice el texto de la Escritura, vagan sin sentido, no tiene sentido, estamos destrozados, muchas veces estamos como ovejas sin pastor, ¿no? En este sentido, qué hermoso es descubrir esto, ¿verdad? Él vive algo que a mí me parece que es bellísimo de San Agustín. Ahora que tenemos un Papa Agustino, un Papa de todos, pero León XIV, que se ve que ha vivido el gozo y la alegría de San Agustín y que es un gran Papa, sin lugar a dudas. A mí me impresiona mucho una frase que dice San Agustín, que teníamos que grabarla en nuestro corazón. Mirad, no existen tiempos buenos ni tiempos malos. Existen los tiempos que a cada uno nos toca vivir en nuestra vida, en nuestra historia personal, y ahí tenemos que santificarnos. ¿Es mejor mi tiempo o peor que el que vivió, por ejemplo, el hermano Rafael en plena guerra civil? O lo que vivió León XIII, que cuando muere él perfila ya que viene la Primera Guerra Mundial en el 1917 con la Revolución Marxista, o la que vendrá en el 42, que deja 60 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial. Son mejores esos momentos que los que vivimos nosotros o vivieron otros. Yo he escrito 8 biografías de santos, alguna muy extendida por muchos sitios. Yo no veo que ninguna historia de estos que yo he escrito sea mejor la vida que la que vivimos nosotros, o peor, igual. En todas las sociedades ha habido, en toda la historia ha habido conflictos, guerras, problemas, sufrimientos, catástrofes. Y ahí tenemos que vivir, como le ocurre al profeta Nehemías, con una confianza plena en que Dios actúa a favor de su pueblo, a favor de su gente, especialmente de los más vulnerables, de los más pequeños, ¿no? Cuando uno ve, por ejemplo, ahora mismo el desastre de Gaza, ¿no? Es que es impresionante, miles de niños que fallecen. Pues se puede decir pues que realmente todas las guerras son injustas. ¿Qué guerra es justa? Se pregunten a las madres de los que han muerto sus niños que es una guerra justa. ¿Y por qué? Lo único que podemos vivir nosotros es luchando por la paz. Porque como decía ya Pío XII y los papas, con la paz no se pierde nada, con la guerra se pierde todo. Con la guerra se pierde todo. Nehemías lo sabe eso, por eso es un profeta pacífico, por eso lucha por la paz, por eso pide a Dios la paz, por eso en una sociedad como la que él vivía, de conflictos, de problemas, de tensiones, pues ahí él pide un poco esa paz, se pone a orar y a interceder por su pueblo, como oraban también los profetas en el Antiguo Testamento, que a veces oraban con los brazos abiertos, ¿no? Y a veces, como no podían sostenerle, les sostenían porque cuando oraban a favor con Dios, a favor de su pueblo vencía, y cuando desfallecían en la oración, su pueblo sucumbía, ¿no? Fijaros la importancia que tenemos todos los que hacemos aquí esta oración, y en tantas, 7, 8 creo que tenemos capillas de adoración perpetua en nuestra archidiócesis de Toledo, y que son auténticamente oasis de paz donde respira la esperanza. Por eso que importante es mantenerlas, vivir, estar aquí, porque esto transforma el mundo, mucho más que los pactos y a veces los planteamientos diplomáticos, que también ojalá se hagan para que estalle la paz. Pero a veces lo que conmueve el corazón de Dios para que el mundo cambie y conmueve también al corazón de los hombres es nuestra intercesión, como el profeta Nehemías, que se sitúa delante de Dios como un baluarte en la mañana, como una centinela para pedir y orar por su pueblo, como una persona
que es capaz de pasar tiempo delante del Señor para pedirle que estalle la paz en un mundo como el suyo y como el nuestro, donde a veces solo suenan y sueñan los poderosos con más poder, los ricos con más riqueza a veces, y los que lo tienen todo absolutamente con explotar a los demás. Ahí aparece esta segunda clave del profeta Nehemías, que os aconsejo que leáis el capítulo 1, donde todo esto aparece, ¿no? Y por último y tercero, y termino la reflexión, la meditación, la catequesis sobre la oración del profeta Nehemías. Los profetas no son los que miran el futuro, no es eso un profeta. Oye, este profeta, porque dice lo que va a pasar. No, no es eso solo. La idea del profeta es el que habla en nombre de Dios, con valentía. El profeta es el que sabe que sin Dios nos va a ir muy mal la vida. Ese es un profeta. Cuando se aparece la Virgen de Fátima, que también es una manera también profética en nuestro tiempo y en nuestros siglos, yo lo he repetido muchas veces, la Virgen de Fátima no es una amenaza para el mundo, sino es la Virgen de los tiempos difíciles que nos dice esto, fundamentalmente: como queráis separaros de Dios, no os va a ir bien, os va a ir muy mal, y es verdad. Fijaros que después de la Primera Guerra Mundial vino la Segunda, que fue mucho peor. Y sin embargo, aquellos que permanecieron fiel, por ejemplo, como el Señor nos ha ido sacando de la prueba. Por eso lo que se dice de la Virgen de Fátima es que es la Virgen de los tiempos difíciles. Yo tuve la gracia de acompañar a Benedicto XVI como en el séquito suyo. Cuando visitó Portugal, estuve viviendo en Do Carmo, en la misma casa de la Conferencia Episcopal Portuguesa, y estuve. Y yo me acuerdo 2 o 3 veces que le escuché, muy cerca vivía, unas cuantas habitaciones, vivía del Papa, le veía muchas veces entrar y salir en la capilla. Pues yo veía que el Papa dijo esa frase preciosa: la Virgen es la Virgen de los tiempos difíciles, que anuncia un mundo mejor, si hacemos caso a Dios y no nos alejamos de su amor ni de su corazón. Y esto es un poco lo que es Nehemías. El profeta Nehemías es el profeta de los tiempos difíciles, que delante de sus dificultades y sus problemas se sitúa delante de Dios, que cree como María, ahora que estamos ya terminando el mes de mayo, que cree como María que para Dios nada hay imposible, el Dios de lo imposible, y que sabe que se tiene que situar en el mundo con esperanza. No hacemos un buen favor los cristianos cuando parece que damos vacaciones a Dios. Hoy Dios ya no está presente en el mundo. Hoy con todo lo que está pasando, hoy ¿dónde está el Señor? Pues el Señor sigue presente y sigue alentando la esperanza y sigue habiendo mucha santidad y seguimos saliendo adelante de muchas dificultades. Y el Señor siempre tiene la última palabra. Quizás la penúltima la tiene el mundo y la guerra, la penúltima. Y la pueden tener los conflictos, la penúltima. Pero la última, como dijo la Virgen de Fátima, al final mi corazón triunfará. Esa es la última palabra. Y por eso en tu vida y en la mía y en la vida de toda la humanidad descubrimos que después de muchos conflictos y de muchos sufrimientos ha triunfado el Señor en mi vida. Al final el corazón inmaculado del Señor triunfará. Por eso esta es la segunda clave que hemos dicho. Y la tercera y última que estamos diciendo es cómo Nehemías al final, cuando tiene que hablar con el rey, para animarle y indicarle, él va a decirle que el Señor siempre está con su pueblo y que el Señor alienta la esperanza y que no se desaliente, que al final van a salir los proyectos de su corazón, del corazón de Cristo que subsisten de edad en edad. Mira, si nosotros no nos situamos delante del Dios y delante del corazón de Jesús con ese optimismo desde la fe, porque a veces nosotros nos instalamos en la queja, en un pesimismo continuo, ¿no? No somos capaces de descubrir lo positivo de todo. Hay un libro en italiano que yo leí muy gracioso, que es algo así como los chistes en italiano de distintas realidades religiosas, ¿no? Es muy gracioso, ¿no? Dice que una vez paseando un rabino judío y un sacerdote católico, ¿no? Iba el sacerdote, y el sacerdote católico siempre era muy pesimista, más que el rabino judío, curiosamente, ¿no? A veces.
Y era muy pesimista, todo está mal, todo está mal, todo está mal, esto no va a castigar, esto está muy mal todo, ¿no? Y el otro pues trataba un poco de verla. Y dice que en un momento pues volaba una cigüeña por allí y ¡plá! Le cayó el excremento y puso al rabino judío todo lleno de excremento, ¿no? Y dice el sacerdote católico, a ver ahora cómo reacciona optimistamente, a ver qué esperanza nos da después que se ha puesto, a ver qué dice, a ver cómo es capaz de engarzar con la esperanza, con lo que le ha pasado. Y cuenta este medio chiste que yo creo que nos ha traducido al castellano, de chistes así italianos muy graciosos. Dice que dijo el rabino judío, ¿sabe lo que te digo, querido hermano? Que doy gracias a Dios de que no vuelan las vacas, porque si volaran las vacas podrían ser más terribles menos mal que no vuelan las vacas, ¿eh? Estoy dando gracias a Dios porque las vacas por lo menos no vuelan, ¿no? Es saber sacar de un planteamiento muchas veces pesimista, derrotista. Nehemías podía tener problema para eso. Está en una situación difícil, una situación complicada. Él ve cómo el pueblo se desmorona, ve cómo el reino cumple a veces su misión, intercede a Dios y parece que Dios calla. Eso muchas veces aparece también en los salmos. Dime, Señor, ¿por qué te callas? ¿Por qué no me cuentas tus cosas? ¿Por qué no actúas? A veces Dios se deja esperar. Decía el hermano Rafael, es una frase que yo tengo grabada en mi corazón, toda la ciencia consiste en saber esperar. Porque muchas veces estropeamos los planes de Dios porque no sabemos esperar. Es como un niño que sale antes del vientre de su madre, antes de esperar, y tiene que esperar a que se cumpla el tiempo, para que así saldrá con todos los miembros, todo el cuerpo bien. Verdad que eso a veces no depende de la persona, ¿no? Pero es verdad que muchas veces en nuestra vida es fundamental esto. Es fundamental esto, ¿no? Toda la ciencia consiste en saber esperar. Y esto es lo que le hace esperar la oración de Nehemías, primera parte, la intercesión por su pueblo, segunda parte, y por último, cómo va el rey, que él cree que explicándole lo que necesita el pueblo y desde su solución va a poder explicarle que el Señor está con él, está con su pueblo y que el Señor nos va a ayudar a salir de todas las dificultades. El que permitió en tu vida los conflictos, Él te sacará. Él te sacará. Si tú te fías de Dios, esa frase tan bonita de San Bernardo, aplicada a la Virgen, pero que podemos aplicarla muchísimo más al Señor, o tanto al Señor. Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás ha ido decir que ninguno que haya acudido a ti haya sido abandonado. Con esta confianza acudo a ti, oh Madre, Virgen bendita. Es decir, ¿cuántas veces nosotros tenemos que acudir a Dios con esa confianza total y absoluta de saber que Él nos va a escuchar y nos va a acoger? Y aunque a veces se hace esperar, Dios saca de la prueba al que se fía de Él. Eso dice San Pablo en la Escritura. Y eso tenemos nosotros experiencia en nuestra vida. Mirad un ejercicio para la oración, los que hacéis aquí vuestra hora de adoración eucarística, en esta adoración perpetua, una de las que tenemos en Toledo, tenemos otra en la parroquia de San Juan de la Cruz. Si vosotros, por ejemplo, estáis aquí y vivís, hacer algo que decía muy bonito el Papa Francisco, que hablaba de ser memoriosos. Cuando muchas veces en la oración te aburras, que se puede ser muchas veces, porque hay amores muy queridos que son amores muy aburridos. Y una madre con su niño se tiene que aburrir, pero no lo cambia por nada del mundo ese rato de estar con el niño, ¿no? Porque le quiere con locura. Está por encima de aburrirse o no aburrirse. El amor no tiene por qué ser divertido. Aparte de que mucha gente que se divierte mucho no es feliz, porque no siempre la diversión me da la felicidad. Me da la felicidad el amor. Eso está claro, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces, por ejemplo, en ese sentido, y esto lo vemos nosotros, ¿no? en nuestra vida, pues vemos que a veces estamos aburridos en la oración, no sentimos nada, hoy lo que miramos 20 veces el reloj, a ver cuándo no pasa el tiempo, menudo rollo, aquí a ver si pasa cuanto antes. Sin embargo, uno
hay un ejercicio de la memoria agradecida o de la petición que hace Nehemías, que a mí me ha ayudado siempre muchísimo en mi vida de oración. Por ejemplo, presentar personas que amo. Te pido por mi padre, mi madre, mi amigo, mi hermana, esta persona, esta parroquia, mi grupo de jóvenes, la otra, presentar nombres. Decía un poeta de nuestro tiempo: cuando me presente delante de Dios, lo primero que le diré será gracias, y lo segundo, le presentaré los nombres que siempre he llevado en mi corazón y en los cuales desde allí pediré y rezaré por ellos. Le hablaré de tantos y tantas personas que llevo en mi corazón. Pero luego hay otro ejercicio de la memoria que es muy importante en la oración, y es todos los beneficios que ha hecho el Señor conmigo. Yo escribí un libro, el último que escribí como sacerdote fue, que ha tenido también mucha repercusión y se ha extendido mucho, de la queja al agradecimiento. De la queja, me comentaba un médico que lo regaló en su planta a todos los sanitarios, enfermeras, médicos. Dice: compré un día 100 ejemplares tuyos, se los regalé. De la queja al agradecimiento. Y en este libro, de la queja al agradecimiento, que voy a repetir, se sigue editando, ¿no? Una cosa que yo pongo como ejercicio a todo el mundo es que antes de acostarse, como examen de conciencia, nunca se acueste sin dar 10 gracias a Dios por lo bien que te ha ido en este día. Por lo menos 10 cosas positivas en ese día. Porque a lo mejor lo que prevalece es una llamada que te ha hecho alguien, que te puso nerviosa, o una cosa que te dijeron que no te tenían que decir, o el encuentro con cualquier que no... Bien, muchas veces lo que prevalece en nosotros, muchas veces, es lo negativo, pero olvidamos la cantidad de cosas positivas que ha habido durante el día. Hay gente que solo por vivir es feliz, por seguir creyendo en el amor de Dios, por tanta gente buena que ha puesto a mi lado, porque he podido contarlo, porque he podido descansar, porque tengo tantas cosas buenas, porque no tienes nada que agradecer a Dios, no tienes nada que agradecer a las personas que están a tu lado, no tienes nada que agradecer. Pues mirad, el camino abierto de la felicidad se inicia con el agradecimiento. Y la metástasis de la vida cristiana y de la espiritualidad comienza con la queja. La persona que en su vida se instala en la queja ha empezado en su corazón la metástasis. Ni será feliz. No pregunto yo si tiene 1 o 2 razones. Probablemente tiene más razones para quejarse el que se queja, probablemente. El tema es que ni una queja te hace feliz. Y probablemente te cueste encontrar razones para agradecer, sobre todo si lo estás pasando muy mal en tu vida, ¿no? Pero es que solo encontrar una razón, solo una razón para agradecer es el inicio de tu vida cristiana, de tu santidad, de tu felicidad, como le pasa al profeta Nehemías que hemos visto. Él va a contarle a Dios, le pide por su pueblo, le pide por el rey, le pide por todas las personas que Dios ha puesto en su corazón. No se instala en una queja continua, ay, lo mal que está todo, vamos a cerrar el chiringuito porque esto no tiene solución. Pues no. El mundo va a ser, dijo el Vaticano II a los jóvenes, cuando le escribe esa carta preciosa al Concilio Vaticano II como una carta a los jóvenes, el mundo será de aquellos que le dé razones para la esperanza. No será el mundo de aquellos que vivan en el pesimismo tremendo, porque la Iglesia ha superado todo y aquí llevamos 21 siglos y seguimos adelante y seguimos abriendo caminos. Y tantos que pensaban que iban a cambiar la humanidad en 10 o 15 años y lo único que supieron a veces hacer fue crear campos de concentraciones en nombre de la libertad. Ya me dirás lo que significó eso para la humanidad. Pues nosotros miramos al Señor y le miramos con una mirada de misericordia, y mientras que escuchamos este cántico rezamos un momento al Señor de la vida, y con el profeta Nehemías gritamos: siempre es tiempo de esperanza, siempre es tiempo de reconciliación, siempre es tiempo para vivir la humildad de quien se fía.
Sí, yo quiero decir desde el corazón una palabra que devuelva la paz y que traiga serenidad, que devuelva la paz y que traiga serenidad. Eres tú, nuestra buena madre, gracias, madre. Eres tú, nuestra buena madre, gracias, madre. Sí, yo quiero que hoy nazca una mirada hacia Jesús y que seas María, la luz y la vida en la oscuridad, y que alientes María en cada momento de mi caminar. Eres tú, nuestra buena madre, gracias, madre. Eres tú, nuestra buena madre, gracias, madre. Sí, yo quiero que aquí nazca una flor que hable de amor del Señor y que seas María quien lo ha dado todo para germinar, y que seas María quien lo ha dado todo para germinar. Eres tú, nuestra buena madre, gracias, madre. Eres tú, nuestra buena madre, gracias, madre. Como en cada escuela de oración, nos acompaña hoy don Vicente Nieto García, natural de Quero, de su parroquia Nuestra Señora de la Asunción. Él es el sacristán de la misma y viene a darnos también su testimonio de fe y el recorrido en su relación con la Iglesia y en su parroquia. Ante todo, quiero comenzar dando las gracias al señor arzobispo don Francisco por permitirme dar mi testimonio de fe y oración en esta escuela diocesana. Igualmente a don Jesús, nuestro actual administrador parroquial. Él ha sido el que me ha invitado para dar mi testimonio. Me llamo Vicente Nieto García, soy el sacristán de Quero, provincia y diócesis de Toledo. Provengo de una familia humilde, pero poco practicante. Aún así me enseñaron las oraciones propias del cristiano, pero con el tiempo ellos también fueron creciendo en la fe. Desde niño, mi vida ha estado siempre marcada hacia la religión católica. Llevo 48 años al servicio de la Iglesia, en mi parroquia, de una manera desinteresada. Con 9 años me puse de monaguillo en un entierro, siendo párroco don Balbino Oliva. Con 14 años me entregó una sotana y un roquete suyo y me dijo: a partir de mañana pasas a ser el sacristán de la parroquia. Me quiso llevar a los salesianos, pero los estudios y yo no éramos muy buenos amigos, de lo cual hoy me arrepiento. Con él estuve 5 años entregado a la parroquia. Después enviaron de párroco a don Emiliano Beldad, que me aceptó como sacristán a pesar de ser tan joven. Con él tuve una buena relación de amistad. Se jubiló y se fue a vivir a su pueblo natal,
Villafranca de los Caballeros. Cada vez que iba a visitarlo, él se ponía muy contento, me trataba como uno de la familia. A él le asistí como sacristán durante 26 años. Después tocó de ayudar y seguir con mi labor a don David Rescalvo. Con él me llevé muy bien, con un espíritu joven y renovador. Aún seguimos nuestra amistad y conversamos por teléfono. Los 5 años que estuvo en Quero fue de estrecha colaboración. A la marcha de don David llegó a Quero don Amor Rodríguez de Tembleque. Éramos de la misma edad y también mantuve una buena amistad. Hizo varias excursiones, entre ellas a Roma y a Santiago de Compostela. Le ayudaba como sacristán en todos los templos donde que se celebraba la Santa Misa, llevando en mi mochila mi sotana y mi roquete. Con él estuve asistiéndole 6 años. De nuevo hay cambios en la parroquia, y llegó don Juan Antonio Collado, al principio un sacerdote más, pero con el tiempo fuimos cogiendo una gran amistad. Era un sacerdote que pedía consejos y se dejaba aconsejar, siempre en los usos y costumbres de Quero, para agradar a sus feligreses. Me puso en el consejo pastoral y económico. Ante la pandemia le daban pequeños infartos. De esto tuvo una recaída y decidió operarse de corazón. Así duró 5 años. Durante la pandemia y ausencia de don Juan Antonio por recuperación, vuelve como administrador don David Rescalvo y su vicario parroquial, que era don Rafael García Lajara. Fue el que nos ayudó durante toda la pandemia. Vuelve don Juan Antonio de la recuperación y, entre otras cosas, se reanudó el Belén viviente, que fue un éxito de participación de todo el pueblo. Así hasta este último año, en el que, a causa de un infarto, me lo encontré sin vida en su casa, la casa parroquial. Don Francisco, en estos últimos meses que no se encontraba bien don Juan Antonio, nos envió usted una carta invitándonos a la comunidad parroquial a no dejarlo solo, y a Nacho, sacerdote del pueblo, y a mí, en ayudarle en todo lo posible. Don Francisco, también quiero decirle que yo personalmente, como usted me pidió, he cumplido fielmente con mi trabajo encomendado, pero como perro fiel del pastor hasta el último momento. A él le asistí como sacristán y como amigo durante 6 años. Ante la muerte repentina de don Juan Antonio y aprovechando que Jesús estaba en Quero, descansando de su vuelta de las misiones, usted lo nombró administrador. Llevo 6 meses con Jesús, paisano y buena persona. Congeniamos muy bien y trabajamos juntos. El pasado 29 de marzo me dio un infarto y me pusieron un stent. Cuando pasé a quirófano me encomendé a la Virgen de las Nieves, mi patrona y madre, y a las ánimas benditas, a las que le tengo gran devoción. Doy gracias a Dios por el médico cirujano que no le tembló la mano a ponerme el stent, y todo salió muy bien. Pues ser de bien nacido, el ser agradecido. ¿Qué es mi vida de fe y de oración? Hago las oraciones propias del cristiano, que aprendí desde niño, Padre Nuestro, Ave María y el Santo Rosario, y todas las mañanas le rezo a las ánimas benditas. Participo en todo lo que se celebra en mi parroquia. Mi vida y mi trabajo es todo oración. Hago oración en mi trabajo y además intento que mi trabajo sea oración. Esta es mi vida de fe, al servicio de Dios y de la Iglesia, mi parroquia de Quero, en la que reina y madre nos une a todos la Virgen de las Nieves, Madre de Dios y Madre nuestra. Oh María, hermosura del cielo. Gracias de corazón. El testimonio de un hombre bueno que nos habla de su propia experiencia de oración desde tantos ámbitos, la calle, la sacristía, el ambiente en que uno vive, nos recuerda que se puede orar orando y que la oración siempre es nuestra asignatura pendiente. Dime lo que oras y te diré cuál es tu esperanza. Quien no ora, poca esperanza tiene. A escasa oración, escasísima esperanza. Solo recuperamos la esperanza cuando vivimos la unión con Cristo en la oración, en la Eucaristía, en los sacramentos. Entonces recuperamos la esperanza.